simultáneamente en cualquier instrumento, ¿de acuerdo? Pero bueno, vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué se acuerdan ustedes que dice Génesis 1, capítulo 1, versículo 2? ¿Alguien se acuerda qué dice? ¿Nadie? ¿Y traen su Biblia? Ah, pues ábrala, pues. Génesis 1, capítulo 1, versículo 2. Haciendo un breve paréntesis. Qué edificante oración tuvimos ahorita en este momentito, en estos minutos. Amén. Amén. No estaba preparado. No dijimos, ahí vamos a tocar estos acordes, ¿cierto? O no, ¿verdad? Ni dijimos nada, nomás empezamos. Y yo creo que esto lo puedes llevar tú a tus comunidades también. Empezar con un tono, ahí algo sencillo, ¿verdad? Una séptima con bemol quinta, algo así más o menos, ¿verdad? Sí, ¿no? Partido por un mi bemol, una cosa de esas raras. No, no se crean. No, pero con un acorde, con tu guitarra, con tu instrumento, pero suscitar que el Señor tenga un momento con nosotros, tenga intimidad con nosotros, que se vuelva ahora así como dice la definición de la armonía, un momento placentero en la presencia de ¿quién? De Dios. Amén. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, la tierra era caos. ¿La tierra era qué? Y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Bueno, el versículo 1 dice que en el principio, ¿verdad? Creó Dios el cielo y la tierra. Eso es lo que dice el versículo 1. Y el versículo 2 dice que la tierra era, ¿qué? Caos y confusión. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pero dice que cuando había caos y confusión, todo lo cubría el abismo y un viento de Dios. La palabra en su origen, viento, es la palabra hebrea que es ruaj. Ruaj, ¿cómo? Ruaj, que significa soplo del Espíritu de Dios. El viento del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo es el que aleteaba ¿sobre qué? Sobre las aguas. Y después de que estaba ahí mismo el Espíritu Santo en ese caos, en esa confusión, en ese abismo, ¿qué empezó a suceder, hermanos? Empezó a haber un orden en todo el ¿qué? El universo. Si nosotros conectamos esta parte de unir, juntar, podríamos decir también entonces que cuando el Espíritu Santo estaba todo esparramado, por así decirlo, empezó a ¿qué? A darle armonía a lo que Dios empezaba a crear. Él mismo empezaba a crear. Amén. Entonces, aterrizando esta idea, pudiéramos decir que también en el principio, si nos vamos nosotros a Génesis capítulo 4, versículo 21, habla ya de la música. ¿Habla ya de la qué? De la música. ¿Alguien se acuerda lo que dice ese versículo? ¿Qué dice? Su hermano, el hermano de los hijos desde el principio, Caín y Abel, sus hijos, era Jubal o Jubal. ¿Cómo se llamaban? Jubal o Jubal. Era el padre de ¿qué? De los que tocan ¿qué? La cítara y la flauta, ¿verdad, hermano? Así lo dice, ¿verdad? ¿Puede ponerse de pie, por favor? ¿Puede? Claro que puede. Y la proclama aquí, por favor, el versículo 21. Véngase aquí en el micrófono. Aquí. Tuvo un hermano llamado Jubal,
que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La música, creada por quién? Por Dios, le da al hombre, ¿para qué? ¿Para qué tenemos la música, hermanos? Dígame. ¿Para qué? En su origen siempre fue ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que ir conectando estos principios para ir comprendiendo lo que hacemos directamente ya en el instrumento. Lo que hacemos ya directamente en el instrumento es precisamente eso, en la esencia tuya y mía, por lo que nacimos. ¿Alguien de aquí tiene duda de que no se ha llamado para el ministerio? Yo creo que los que estamos aquí estamos completamente seguros que desde el vientre de nuestra madre el Señor nos eligió para ser músicos de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso, porque nos eligió para eso. Eso es tener convicción, eso es realmente tener convicción. Entonces, le da al hombre, le confía al hombre la música, porque sabe Dios que cuando tú y yo, o desde el principio, el hombre ejecutaba sonidos con instrumentos, era placentero tanto para el hombre, pero también ¿para quién? Para Dios. Entonces existía una ¿qué? ¿Una qué? Armonía. Existía una armonía. Entonces, desde ese punto podríamos nosotros comprender que cuando tú y yo estamos en el instrumento, ya sea tocando o cantando, las armonías técnicas tienen que estar conectadas directamente ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿No te ha pasado que cuando estás tú en tu ministerio, de repente en vez de haber armonía hay un caos y confusión? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces podríamos decir que ahí se necesita la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Se necesita la presencia del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que necesitamos hacer. Yo quisiera darte nada más un tip para luego ya pasarle el micrófono a Elvis. ¿Cómo es tu preparación como músico de Dios? ¿Cómo te preparas tú? Fíjate bien la pregunta. ¿Cómo te preparas tú? Primeramente, obviamente estamos en el espíritu, todo esto, pero ¿cómo te preparas tú técnicamente para tu instrumento? Quiero escuchar a unos 2 o 3. Levante la mano. Si no voy por dedazo que ya me sé los nombres de algunos, ¿eh? Fuerte, fuerte. Tú primero es conocer las canciones, o sea, ¿qué es lo que vas a cantar o tocar, cierto? Ok. Ok, muy bien. Entonces tú le pides a los músicos que la ejecuten 1 o 2 veces como para que tú la vayas conociendo o para que vayas tú familiarizándote con la melodía, con la armonía, y en eso a lo mejor lo transcribes en una partitura. Bueno, eso es una preparación muy importante, el conocer lo que vamos a tocar o cantar. ¿Cierto o falso? ¿Estamos de acuerdo todos? Si no, le decimos al hermano que se vaya. Estamos de acuerdo todos, ¿sí? ¿Alguien más por acá? Una hermana, a ver, póngase de pie. ¿No vinieron hermanas ahora? Mujeres. Fuertísimo. ¿Cómo te preparas técnicamente en tu instrumento? Vocalizas, tú cantas, ¿sí? ¿Tocas algún instrumento? Nada más el canto, muy bien. ¿Qué haces tú? Vocalizas, ok. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Más o menos, ¿con qué frecuencia vocalizas? Dice que vocaliza 3 veces a la semana. Bueno, es un aplauso por eso es muy bueno. Porque hay quienes ni vocalizan, ¿verdad? Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿No? Qué aguados, qué gachos. Pues también nosotros queremos aprender de ustedes de fuerte, hermano. ¿Sí?
Dominar su instrumento. ¿Cómo lo vas a dominar ese instrumento? Es necesario un maestro. Entonces es importante el conocimiento teórico de ese instrumento. Muy bien, gracias. Entonces es importante el conocimiento metodológico, la teoría del instrumento. O sea, si tú tocas la guitarra, pues es importante que tú te prepares y conozcas tu instrumento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si eres vocalista, entonces también tienes que conocer tu instrumento, los ejercicios de respiración, por donde están los resonadores, por donde pasa aire, cómo emitir la voz, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de una cuestión técnica, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo te voy a decir cómo me preparo técnicamente. Yo lo primero que hago es me pongo de rodillas porque no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Eso es importante. Técnicamente, llegó un tiempo en donde tuve que comprender, esto es como testimonio, comprender porque el Espíritu me impulsó hasta ahí, no porque yo lo descubrí. Bueno, el Espíritu me fue llevando de que si no adoraba mientras practicaba, eso se volvía puro, como dice Corintios 13, como que un címbalo que resuena. Si yo no conecto que cuando estoy practicando un canto, una melodía, un ejercicio, no lo estoy conectando para adorar o estoy adorando a Dios, entonces eso se va a convertir efectivamente, sí, técnicamente fabuloso, pero ahora sí va a ser como un címbalo que resuena. Porque muchas veces como músicos, entre músicos te veas, ¿a poco cuando estás tocando de repente tú dices, como aquel ejercicio que hice voy a empezar a meter, ¿cierto? Pero estás pensando más en cómo tocar y no lo que Dios quiere que tú toques. Y ese es el principio de este taller. Si tú y yo no nos preparamos técnicamente, conocer armonías, que los grados, que la cuarta suspendida, que vamos a empezar a meter otras armonías, en mi caso en el teclado o en la guitarra o como sea, si no tenemos el conocimiento teórico, pero que lo conectamos en un momento de adoración, es decir, si tú no adoras cuando estás ensayando, estás frito, mi hermano. Eso va a ser puro sublime al oído. Pero San Agustín nos dice, Señor, peco cuando me deleito más en aquel sonido, en lo que tú estás transmitiendo. Fíjate bien. Claro que va a ser un momento placentero, ¿sí? El músico secular toca ¿para qué? Decíamos. ¿Toca para quién? Para el mundo, ¿sí? ¿Y quién es el que brilla cuando está tocando ese músico secular? ¿Quién brilla? Él. ¿Y se preparó arduamente, sí o no? ¿Y los tenemos como ejemplo como músicos, sí o no? Sí, los tenemos como ejecutantes músicos, sí, claro. Porque hay quienes han salido del conservatorio. En mi caso, yo soy un autodidacta. Yo no he estado en un conservatorio o una escuela de música. Pero eso no me impide a mí que pueda prepararme aún más y poder tenerla mejor, pensándolo de esa manera, en un nivel aún más alto que te implica una profesión musical. No soy un músico profesional. Un profesional en el sentido de escuela. Pero esto sí es muy importante. Si no podemos conectar lo que Dios quiere que tú y yo toquemos, entonces ahí vamos a estar batallando en nuestras comunidades. Amén. Los sonidos del cielo. Grábate esto. ¿Los qué? Los sonidos del cielo. ¿Trae este teclado, sí o no? ¿Cuál será? Dice aquí, Heaven. El voicing, ¿cuál es? No. Mas el adorador utiliza este instrumento.
para que esa conexión en el espíritu se vuelva un sonido que en el cielo se está tocando y en la tierra se está cantando. Nosotros decimos, ay sí, en el cielo se oye y en la tierra se canta, ¿sí o no? Y andamos así, pero tiene un principio bíblico y tiene un principio profundo. Si se escucha en el cielo, ¿dónde se debe de cantar? Y si nos vamos en Apocalipsis, tendríamos que aprender mucho. Mi pregunta aquí es, y le paso el micrófono a Elvis, mi pregunta aquí es, ve meditando, lo que tú tocas es lo que se está tocando en el cielo, que el cielo quiere que tú toques en ese momento. No me respondas porque ya está nublado y el rayo puede caer aquí, ¿eh? Ya se nubló, qué miedo. Fíjate bien, lo que tú tocas hoy en tu comunidad es lo que se toca allá. Es lo que Él te está diciendo, cómo lo hagas. Entonces implica un camino, amén. Va. Sí, hace una pregunta la hermana. Uh-huh. Eso es una pregunta muy importante. Dice que en su comunidad, pues tienen ya mucho tiempo en esa comunidad para gloria de Dios, pero el ministerio de música, ¿sí? Podríamos decir el ministerio de música, canta los cantos antiguos, pero los canta mucho, a tal grado que llega un momento que cuando los canta, nada más es como que piloto automático y pasa, ¿verdad? Les voy a decir algo con respecto a esto. Allá en Torreón, allá en Tierra Santa, a lo mejor un día vaya a Tierra Santa. Nosotros tocamos también muchos cantos muy antiguos, pero también tocamos y cantamos cantos que Dios ha inspirado ahora. Pero creo que en el ministerio de música del cual pertenezco, Ruaj de Dios se llama, por cierto, el ministerio Ruaj de Dios, el ministerio diocesano de Torreón, al momento de estarnos formando y estar platicando, decimos esto: si tú estás cantando, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Si tú conectas esta parte, nomás para terminar y dar la idea a la hermana, cuando se compuso ese canto, yo no sé si ya había nacido yo, porque ¿alguien conoce el compositor de este canto? ¿Sí? ¿Nadie? Pero alguien lo compuso, ¿sí o no? Bueno, cuando Dios lo inspiró, era un sonido que se escuchaba allá en el cielo, porque está cantando la palabra, y se empezó a cantar aquí en la tierra, y ese canto era un canto, ese momento era el poderoso, como si tú y yo hoy empezáramos a cantar, Cristo es el Señor, todos hasta danzamos, como que es el canto así, punch, bueno, por poner un ejemplo, ¿sí? Ricardo Miller, un hermano de la renovación que compuso y sigue componiendo muchos cantos, ¿verdad? Ven Espíritu, ven Santo, muchos más, no recuerdo, digo, del Espíritu Santo no muy tremendo, acompáñame, ilumíname, ¿se acuerdan de ese canto? Sí, bueno, los de más antaño deben de conocerlo, pero cuando Dios le inspiró ese sonido del cielo, es porque Él quería, Dios, el Espíritu, que se cantara en la tierra, para que pudieran tener un momento de intimidad con Él. Los ministerios de música, en pocas palabras, tú y yo estamos cometiendo un error si no estamos adorando, aunque sea el canto, yo tengo gozo en mi alma, porque no le estamos dando el sentido de un verdadero, ¿qué? Adorador en ese sentido, amén, ¿sí? Entonces no importa que cantes cantos viejitos o cantes muy contemporáneos, no, ese no es el punto. El punto es que eso es lo que Dios quiere que se esté cantando, pero ¿cómo se debe de cantar? Amén, amén. Añadiendo un poquito a lo que acaba de decir Rubén, es lo que mencionó, ¿verdad? Estás tocando lo que tú quieres o lo que Dios quiere en el momento. Que canto viejito, que cantos nuevos, se canta el que Dios pide, ¿verdad? El Señor lo inspira, el Señor nos lleva y Él nos dice, esto quiero. Y es evidente porque cuando lo tocas, aunque sea muy viejito, suceden cosas, ¿verdad? Bien, y maravillosas, amén. Les voy a platicar un poquito de lo que a mí me pasó. Estaba escuchando ahorita sobre lo técnico,
que cómo te preparas técnicamente. Yo estudié mucho tiempo, yo fui músico secular. Cuando el Señor me atrapa, fue un problemón para mí porque tuve que dejar morir mi mente de músico, ¿sí? ¿Cómo? Si estás tocando música, sí. Un hermano me dijo una vez, Elvis, Dios permitió que tú tuvieras ese don, que tú te prepararas para que al momento de adorar ya no importara lo músico que eres. Me costó entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Estábamos en la alabanza y luego el hermanito, que me mencionó esto, pues él bajaba la música, seguía tocando, pero empezaba con problemas de ritmo. O sea, estábamos en una adoración, él estaba orando y él tocaba su instrumento conforme lo que el Señor le iba diciendo. Yo sentía una presencia, había un ambiente, una atmósfera importante, ¿sí? Pero mi mente de músico decía, no, es que ya se perdió el tiempo. No, es que aquí debería ir el bajo. No, es que aquí debería estar la batería. ¿Sí me explico? Yo estaba queriendo hacer lo que musicalmente se debería hacer. Nuestra mente no es lo mismo que la mente que tiene el Señor. Les quiero leer por ahí un versículo, por favor, si alguien me ayudara. Primera de Corintios 2, versículo 10. Alguien que lo tenga y me ayude, por favor. Primera de Corintios, por favor. Versículo 10. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Palabra de Dios. Dice, Dios lo reveló. Cuando tienen una mente de músico dura como la que yo tenía, el corazón se endurece y uno no entiende lo que está pasando. Uno no entiende, no, es que tiene que ser así. No, el Espíritu Santo te revela lo que en el cielo se toca. Amén. Lo que está arriba es revelado solamente por el Espíritu Santo. Fue difícil comprenderlo, ¿sí? Fue muy difícil, pero mire, cuando el Señor te toma, Él te dobla. Músico, es cierto, es importantísima la técnica. ¿Por qué? Por ahí alguien mencionó que tienes que dominar tu instrumento. Pues sí, yo he visto muchos músicos que dicen, yo soy bajista, guitarrista, pianista. Espérame. ¿Qué eres? ¿Sí? Yo soy baterista. Punto. Pues sé tocar piano, lo que tú quieras, sí. Soy baterista. Lo tuve que dominar, sí, pero al momento de estar adorando, ya no interesa. ¿Qué tanto sabes? No interesa. Es más, el título de músico no interesa. Eres un hijo de Dios que trata de adorar al Señor. Amén. Y es cuando sucede. Tienes la conexión que hablaba Rubén. Conexión con Dios. El Espíritu Santo te revela qué es lo que quiere que hagas. ¿Sí? Ahorita lo que aconteció, ¿sí? Esto que tocamos, fue adoración. No está planeado, mi hermano. Absolutamente nada planeado. Tal vez dijeron el tono de inicio, pero yo no utilizo tonos. Pues sí, ¿no? ¿Qué sucede? El Señor manifiesta su gracia. Amén. Pues bien. Amén. Vamos a escuchar a Jorge Echeverría de Tijuana. Ahorita que comentaban sobre la música, en relación a la adoración, a los tiempos, platicaban de que si era un buen músico, otro. Yo estaba pensando esto, que a veces piensan que tiene que haber un músico virtuoso, porque pues es para Dios y las cosas deben de ser lo mejor, ¿no? Sin embargo,
sí hay que aprender bien su instrumento porque es una herramienta para alabar al Señor. Pero entre más sepas, toca un poquito menos, porque hay que dejar a Dios ser Dios y a uno ser el músico. Se los explico, decimos a veces en la música, en estos casos, que menos es más. Un músico tiende a buscar hacer muchos arreglos, hacer cosas más complicadas para sentir que está haciendo más. Entonces, no realmente una armonía sencilla, inspirada. Cuando les digo de dejar a Dios ser Dios, es que estamos llamados para ser músicos, para llevar al pueblo a la alabanza y adoración. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es lo que se busca en el ministerio de música. Y el músico tiene que dejar que el pueblo llegue a esa alabanza y adoración. Entonces, poniendo un ejemplo sencillo, cuando tú estás tocando y el pueblo empieza a orar y empieza a adorar, ¿qué es lo que debes de hacer como músico? De repente tenemos, no sé, pero como dicen, eso pasa allá en el norte. Y por cierto, no hay más norte que Tijuana, eso de que Torreón y todo. En Tijuana, para nosotros, todos son del sur, no hay de otra. no hay opciones. Por mucho que digan que Torreón y que están para abajo. Pero bueno, devolviéndome, cuando uno está adorando con su instrumento, el músico tiende a hacer a veces más ruido, porque siente que con eso está levantando la alabanza y a lo mejor es una mala escuela que nadie nos enseñó, pero que se levante y más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Eso en muchos de los casos no es lo correcto. Sí puede haber algún momento que eso sea, pero la mayoría del tiempo, cuando el pueblo de Dios está adorando, están orando, hay que dejarlos que oren y que adoren. Hay que hacer ese colchoncito, pues con un pad, algo así para decirles. Un pad es un sonido nada más que sostiene la oración. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero con cualquier instrumento. Yo estaba haciendo paz con la guitarra hace rato. Es algo bien sencillo. Si el pueblo está adorando, están levantando al Señor, déjalo que adore, déjalo que ore. Y funciona tú como ese padcito que le da cuerpo a esa oración. Tenemos que ser músicos de ojos abiertos. Cuando digo de ojos abiertos es que a veces nos metemos tanto en la oración que nos olvidamos de entender que somos un instrumento para que el pueblo alabe. Y si el pueblo ya está alabando, conviértete en ese patito con tu instrumento, dale esa fuerza y espera ver la curva de adoración. Si todos tocan, se dan cuenta que si uno empieza a orar, el cuerpo, a veces la gente se cansa, la gente va perdiendo esa fuerza, entonces hay una curva en la alabanza. Empiezan a entenderla como músicos esa curva, para saber ir pensando qué canto, qué armonía, si en alguna ocasión esto va a ser un canto inspirado, lo que sigue, que es simplemente tocar y dejar que Dios abra nuestras bocas y empecemos a cantar. No quiere decir que sea una regla, cada asamblea es diferente, cada momento con Dios es diferente, pero si eso es lo que se discierne, se hace un canto nuevo. Si lo que se discierne es que va a haber un cambio de ritmo, levantar o algo, espera el momento de la gente de adoración, déjalos que alaben, y en esa curva, en el momento que viene abajo, metes el canto que tú pensaste que es el más indicado. ¿Sí me explico más o menos? Es la parte de entender la atmósfera de Dios, el momento de Dios, y dejar a Dios ser Dios y nosotros ser el músico que apoya. Gracias, muchas gracias. Muy importante esa aportación en cuestión de frecuencia de sonidos, de frecuencia. Voy a poner un ejemplo así técnico. La guitarra, por favor. Ahora que él toca, ¿verdad? Si no, nada más yo no.
el acorde que él quiera, que él guste, como quiera tocarlo. Fíjense, aquí podemos entender cuestiones técnicas. Si toca un sol, lo puede tocar con cejilla, lo puede transportar, puede poner un capo, puede la posición independiente. Bueno, ahí está tocando él un sol mayor. ¿Qué frecuencia está utilizando? ¿Una frecuencia media aguda o media grave? Llega a tener una gama armónicamente o sonorizando desde un sonido grave hasta un sonido ¿qué? Agudo, o sea, tiene una amplitud. Si yo toco el teclado o el piano, y si estoy tocando, por ejemplo, aquí mismo, tócale tú solo, las frecuencias están chocando, sonoramente hablando. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Bueno, eso es un ejemplito, nada más. No tiene nada, o sea, es muy sencillo. Pero esto implica también es conocer tus instrumentos y las frecuencias. Si yo toco un sol acá y tengo un bajista por allá y empieza a tocar toca el sol ahí, Oso, por favor, Oso. Vamos todos digan, vamos Oso. Ahí tocas el sol, ahí como estabas. Él ya está, la guitarra que está utilizando ya una frecuencia ¿qué? ¿Frecuencia qué? Aguda. Entonces yo ya podía empezar a trabajar en una frecuencia del teclado, por así decirlo, utilizando las octavas, media o central, hacia grave o hacia qué, hacia agudo. Pero si le está tocando ese agudo y yo empiezo a tocar aquí, entonces estoy chocando yo con las frecuencias. Eso es una cuestión técnica, escúchenlo bien, que sí influye muchas veces en el momento de la oración. ¿Cómo la técnica la podemos conectar con lo espiritual? Me vuelvo al principio de cuando tú estás practicando en tu casa. Si no practicas adorando al Señor, no. Entre músicos te veas, pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo de repente decir, no toques, ¿verdad? Sí, contacto con amor como gustes, pero como que nos pega en una fibra que Dios nos dio que dice, no comas de ese árbol, ¿verdad? Porque ahí vas a morderle, mira, me dijo y tengo una cosa contra ti, hermano, y bueno, muchas cosas suceden, ¿sí? Hablando de frecuencias de sonido. En la palabra de Dios existe una palabra, en los salmos, aparecen en algunos salmos, ahí dice pausa. ¿Se han fijado ustedes? ¿Sí se han fijado que hay en algunos salmos que dice qué? Pausa. Bueno, esa es una traducción latina, obviamente, cuando dice qué? Pausa. Pero hay una palabra hebrea que significa Shelah, está también en algunas traducciones, todavía unas traducciones más antiguas. Dice que ese, con ese, Shelah, como dicen los de Chihuahua, Shelah. ¿Sí? ¿Y qué significa ese Shelah? Si tú lees el Salmo en nuestra lengua y de repente dice pausa, es como que guardar ¿qué? ¿Y para qué se guardaría silencio en una lectio divina? ¿Para qué se guarda silencio? Para meditar y profundizar la palabra dada y que llegue ahora así como dice a la mente y a dónde, al corazón. Bueno, eso es lo que entendemos, ¿cierto? En el término que los músicos de David, del rey David, lo hacían, espiritualmente hablando, lo que significa esa palabra es que sí efectivamente había una pausa, pero de voz, y se meditaba en lo que se acababa de leer o se acababa de proclamar, pero sí siempre era acompañado por los instrumentos musicales. Esa es la diferencia. Y esa diferencia tiene una connotación exponencial espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque si como músicos sabemos que ese momento no es cantar, sino acompañar, como lo decía ahorita Jorge, con un pad, una cama, ¿sí?
¿sí? Con el teclado o con la guitarra es para que no me esté luciendo, obviamente sabemos que eso no es así, sino para que se vaya profundizando la palabra que se está dando, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, estructuralmente, ese es un pasito. Pudiéramos estar ahorita meditando. Está utilizando un sonido, a lo mejor muchos no lo tienen. ¿Sí ven el tostador que está ahí? ¿Sí lo ven? Parece tostador, ¿verdad que sí? O para un radio viejo, ¿sí o no? Bueno, esa chunche es un super procesador, ¿cierto? ¿Sí o no, Jorge? Está suave, dice. Bueno, emite muchos sonidos. Bueno, él tiene ese sonido, puede utilizarlo. Pero bueno, esto también es una cuestión técnica. Hey, prepárate. Empieza a buscar más. Si te hablo de mi inicio como músico, al estar en el ministerio de música, yo no era un músico. O sea, no sabía tocar. Tocaba la puerta tan mal, no me abrían. Nada, ni la flauta dulce, y que el himno a la alegría menos. O sea, realmente no sabía de música. Ay, la guitarrita y te defendías. No, ni cantaba, pues ni ahora han de decir, ¿verdad? Pero bueno, no cantaba. Fíjense bien, necesita el músico de Dios desprogramarse. ¿A qué me refiero con esto? De que si tú la armonía y el ritmo, eres baterista o algo, lo empiezas nada más a conectar como una cuestión técnica de aprendizaje, ten mucho cuidado porque te puedes perder. ¿Y perder qué? La esencia. Esto del Shelah precisamente se ejecuta, y cuando tienen músicos que son adoradores, se ejecuta un momento de música porque se sabe que a quien se le adora es a Dios, y yo lo único que soy es un canal y un puente para que esto suceda. Amén. Una cuestión técnica, vamos a decir, por ejemplo, ¿alguien conoce los grados de la música? ¿Sí? Si estamos en la escala de Do, ¿cuál es la escala de Do? Dígame rápido. ¿Cuál? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cierto? Bueno, si yo les digo, dígame el grado 6, ¿cuál es? Perfecto, hay quienes sí saben. El grado 4, 1, 5. Perfecto. Y si nos vamos a re, grado 6. Perfecto. ¿Sí? Ya les pensaron más. Do, re, mi, fa, sol. Ok. ¿Sí? Perfecto. Grado 4. Sol. 1, 5. Y si nos vamos a sol. Ah, ¿verdad? Grado 6.